Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Franco, soy estudiante de la Universidad Santa María, de la Escuela de Estudios Internacionales, quinto semestre, sección A. Les voy a presentar sobre el nuevo orden económico tras los acuerdos de Bretton Woods. El índice lo podemos dividir en cuatro partes, que es, primero, contexto histórico de Bretton Woods; segundo, posición de Estados Unidos y Reino Unido; tercero, causas de la hegemonía del dólar; cuarto, intentos actuales para desdolarizar la economía mundial. El primer punto, el contexto histórico de Bretton Woods, lo podemos dividir en tres partes. ¿Por qué de su creación? Fue creado en New York, Estados Unidos, en la fecha del 1 de julio de 1944, en búsqueda de un nuevo sistema en las relaciones monetarias internacionales durante el cese de las hostilidades tras la pronta finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde tras la convocación por parte de los americanos, 44 países aliados se reunieron durante 3 semanas para buscar dicho objetivo. ¿Y qué es Bretton Woods? Es un plan de acuerdos entre varios países con el objetivo de establecer un nuevo orden económico mundial, donde Estados Unidos y Reino Unido presentaron dos acuerdos cada uno, llamados el Plan Keynes por parte del Reino Unido y el Plan White por parte de Estados Unidos. Luego podemos ver la parte de la decadencia y fin, es decir, que estuvo en auge desde 1944 hasta 1971, donde el presidente estadounidense Richard Nixon canceló la conversión dólar-oro. Esto se debe a dos factores que aparecieron tras los años 60, que estos factores son, en su punto, el dólar se volvería como una causa de distintas inflaciones a nivel mundial, como también la financiación de la guerra de Vietnam entre 1955 y 1975, que creó un gran déficit en la economía estadounidense. Esto que creó que los países dejaran de convertir sus divisas en dólares y llevarlas a otra moneda un poco más fuerte, pero no por encima del dólar, donde tenían la seguridad de un buen equilibrio financiero, además las reservas económicas empezaron a disminuir de tal manera que la única opción de Nixon que podía tomar fue la de cancelar el patrón dólar oro, es decir, el plan Bretton Woods o el plan White, y devaluó la moneda para así detener el sangrado de la economía del país. Pero para entender esto hay que ver sobre el plan Keynes y el plan White. El plan White se centró principalmente en que los estadounidenses postulan en cambiar a un sistema patrón oro a un sistema patrón dólar vinculado al oro. Es decir, utilizar el dólar como una moneda de divisas debido a la poca estabilidad de las monedas nacionales de los demás países a causa de la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Así creando en todos los bancos centrales en cambio de dólares por oro o viceversa, además de crear una deuda con el fondo estadounidense. Además de ello, se propuso la creación de un ente vigilante en pro de proteger el rombo económico. Este sería el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Y a su vez, la creación del Banco Mundial, el BM, que tiene como objetivo financiar los proyectos de desarrollo para sus países miembros. Y como punto extra de este es que la Organización Mundial de Comercio se iba a dar con el Plan White, pero se pospuso años más tarde hasta 1948. Luego podemos conseguir el plan Keynes por parte de Reino Unido. Se estaba pensando el usar una moneda única de nombre Bancor, de precio fijo, que fuese emitida por un banco mundial que en ese entonces se llamaba International Trading Union o ECU, que ayudaría a establecer un equilibrio en la balanza comercial y que los países con superávit transfirieran sus excedentes a los países con déficit y así aumentar la demanda global y disminuir la deflación. Lo cual, como curiosidad, a Estados Unidos no le gustó nada esta idea debido a que ellos tenían una de las más altas reservas dentro de su patrimonio.
Con el punto 2 podemos nombrar a la posición de Estados Unidos durante este transcurso. Se pueden dar 5 puntos claves que ayudaron a la creación de una época próspera para el estadounidense, el cual está, el primero, estaba en una época próspera, valga la redundancia, gracias al esfuerzo de la guerra. No tenía miedo a las recesiones y estaba en un punto donde buscaba ampliar su comercio exterior. Temía más a que su comercio se viese devaluado y discriminado tras los efectos dejados de la Segunda Guerra Mundial. Su moneda era tan poderosa como para establecerse como medio de cambio internacional, hasta que la ciudad de New York se convertiría en uno de los centros financieros más importantes del momento, que es la bolsa de Wall Street. Luego, por cuarto punto, tenemos que se convertiría en uno de los países más grandes en el área de financiamiento mundial. Y debido al crecimiento de la ola de libre comercio tras la guerra, esa sería una gran oportunidad de expansión, dando así a crear deudas con varios países donde existiría el dólar como medio de pago y diferentes tipos de acuerdos dependiendo del país para que éste le devuelvan la plata a los estadounidenses después de tantos años con pagos mensuales o con cualquier tipo de reglamento de tiempo. Y por último es que logró una reserva de oro de más de 24 mil millones de dólares en 1944, lo cual casi se duplica en, en un transcurso de 10 años más. Luego, para poder conservar la importancia de esto, de esta reserva, es que se creó el FMI. Podemos pasar a la posición de Reino Unido. En el caso de Gran Bretaña, en comparaciones con Estados Unidos, este tuvo un declive importante en su moneda nacional, recordando que en el siglo XIX fue Reino Unido quien tenía la moneda más fuerte en el momento, donde la libra era prominente hasta que tuvo declives por distintos tipos de crisis a finales del siglo XIX, dando paso al dólar a tomar el puesto número uno. Este declive en su este declive importante en su moneda nacional, la libra esterlina, gracias a que tuvo que agotar sus reservas al pagar todos los materiales militares enviados por los Estados Unidos y los gastos militares en varios países de la Commonwealth. Su única manera de sobrevivir fue endeudándose con Estados Unidos bajo un acuerdo en 1945, prestando así un aproximado de 3.750 millones de dólares con un tiempo de evolución de 50 años. Esto hizo que Gran Bretaña aceptara los acuerdos de Bretton Woods y facilitará las relaciones con los Estados Unidos debido a la deuda y a la presión que éste tenía acerca la posición estadounidense por encima de la inglesa. Luego podemos pasar a las causas de la hegemonía del dólar. Pero, ¿qué es la hegemonía del dólar? Se llama así al poder y presencia dominante que tiene el dólar en la economía mundial desde mediados del siglo XX. Esto haciendo referencia a que se puede observar que representa un 60% de las reservas globales y es la moneda de mayor uso para transacciones entre países. Luego podemos dar a tres causas importantes. La primera, que es de esta hegemonía, es la creación de los acuerdos de Bretton Woods, donde se empezó a utilizar el dólar como medio de cambio ante el patrón dólar-oro y la expansión del comercio americano en el sistema internacional. Además de las deudas creadas por el FMI a varios países que buscaban ampliar sus proyectos de desarrollo o de recuperación tras la Segunda Guerra Mundial. Como un segundo punto, podemos dar que otra causa que se puede encontrar es el endeudamiento de diversos países latinoamericanos tras la crisis del petróleo de 1973 y crear de esta manera la crisis de la deuda latinoamericana por las fechas de la década de 1980. Por último, se tiene que tras la Guerra Fría, varios países importantes como lo son China y exmiembros de la Unión Soviética utilizaron el dólar como moneda de transacción, auspiciando aún más el poder de esta y la dependencia comercial de tener dólares en sus reservas. Por cuarto punto, tenemos los intentos actuales para desdolarizar la economía mundial. Han existido diversos intentos de varios países de querer derrocar el trono al prominente dólar, que desde hace ya décadas se ha instaurado en diversos países como una moneda de gran importancia. Y hasta
de estabilidad financiera para los pobladores. Entre ellos podemos encontrar tres intentos, unos más débil que otros, pero son indicios de que los países quieren un nuevo cambio en el sistema económico mundial. En el primero está el sur. Siendo el intento más débil, el sur es la idea de la creación de una moneda única o común que sea utilizada por la mayoría de los países latinoamericanos. Esta idea se ha establecido desde hace años, pero fue sino en 2023 que iniciaron de nuevo las discusiones lideradas por Brasil y Argentina, y aunque aún falta mucho desarrollo a la idea, Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados para que la moneda sur vea la luz. El segundo punto tenemos que en otro intento es el del euro, que aunque no esté a la par del dólar, varios países han declarado su rechazo de seguir usando el dólar o de disminuir poco a poco su uso. En uno de estos casos es el de Francia, donde el presidente Emmanuel Macron dejó en claro sus intenciones de distanciarse del dólar y se espera que varios países de la Unión Europea puedan seguir sus pasos y mejorar el papel del euro en el ámbito internacional. Por último, en el punto 3 encontramos al yuan, la moneda de China, una de las grandes potencias en la producción de bienes a nivel mundial y quien tiene uno de los mayores índices de población actualmente. El yuan empezó a ser foco de discusión tras los diálogos entre China y Rusia, donde éste estaría dispuesto a comerciar con el yuan como moneda central. Además de que los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que conforman el BRICS, que hace referencia a los iniciales de los países miembros, y es una organización en búsqueda de un nuevo sistema comercial más justo y equilibrado, tienen como objetivo derrocar el dólar bajo una moneda común. Muchas gracias por su atención y como frase quiero dar a que nunca una nación se ha arruinado comerciando. Benjamin Franklin. Muchas gracias.